Saludos estimados estudiantes, esta es la parte de la clase que hacía falta, que es con respecto tengo, tengo un invitado que quiere ver cómo se da la clase. Muy bien, esta es algunas fotografías que yo tomé hace un par de años y que tenía, estate quieto, y que tenía guardadas por ahí. Son fotografías de acá de El Salvador, son tomadas en el Valle de Zapotitlán. Las tomé yo mismo hace un par de años y podemos ver lo que sucede cuando se labra un suelo que está húmedo. Vean la cantidad de terrones que se han producido. Díganme, ¿quién puede sembrar frijol ahí? ¿Quién puede sembrar maíz? No se puede cultivar porque la estructura del suelo no es adecuada. Sin embargo, ahí en Zapotitlán hay mucha gente que sabe muy bien trabajar la tierra y esto lo han hecho a propósito. Esta es una excepción. Yo les he dicho, nunca labren la tierra. Nunca labren la tierra cuando está húmeda, pero existe una excepción. Ellos suelen hacer esto allá por el mes de finales de octubre, depende cuando se vaya la temporada lluviosa, cuando paren las lluvias, porque cuando ellos han cosechado el arroz, justo después hacen una rotación de cultivo y siembran frijol. Eso es realmente bueno porque el cambio de cultivo cambia las condiciones del ecosistema de las plagas, desmejora mucho las enfermedades del arroz y el frijol fija nitrógeno. Entonces ese tipo de relevo de cultivos es muy beneficioso y económicamente pues a ellos les favorece. El asunto en cuestión es de que ellos deben sembrar pronto, porque si se tardan mucho en sembrar, cuando el frijol esté en etapa reproductiva, va a estar en el punto alto de la plaga de mosca blanca y eso les va a dañar su cosecha hasta cierto punto, su capacidad de producción. Entonces, ellos tratan de sembrar pronto. ¿Qué es lo que hacen? De lo que se trata es de que cuando se van las lluvias, cuando se detiene la temporada lluviosa, esperan de que haya por lo menos 1 o 2 pulgadas de tierra seca como para que el tractor pueda entrar sin atorarse, sin patinar, y entonces pasan la rastra y a propósito dejan estos terrones grandes. Esto lo hacen a propósito. ¿Para qué lo hacen? Esto acelera que el suelo se seque, esa superficie superior se ve secada. Primero, porque se disgrega esa parte de la tierra del resto de los horizontes del suelo. Y entonces ya no están humedeciéndose por capilaridad. Entonces se separan esos terrones del suelo, no llega humedad por capilaridad y más bien la pierden por capilaridad. La acción del viento seco y la acción de los rayos solares, más que todo el viento seco, hace que se pierda humedad en los terrones. Eso hace un secado agilizado, acelerado, y luego pasan otra vez tractor para pulir la tierra y está listo para sembrar. La ventaja en este caso es de que la capa superior que estaba húmeda se seca por un tratamiento artificial, por una labranza, y la parte inferior del suelo, todo el subsuelo está cargadísimo de humedad porque la temporada lluviosa acaba de terminar. Entonces cuando ellos pulen esa tierra tan pulida, tan fácil de manipular, pues tiene poros, por supuesto, y la humedad sube por capilaridad. Desde el subsuelo humedece los horizontes superiores. Cuando viene el viento, pues ya la tierra es capaz de reservar cierta cantidad de agua. Veamos. Aquí hay otras fotografías. Este es otro ángulo, me parece, del mismo terreno. Vean este corte liso. Es el disco de la rastra el que ha hecho el movimiento como que si fuera una cuchara partiendo el suelo y dándole vuelta al terrón. Esto de entrada ya es bueno porque si ahí había nemátodos vivos, tienen que enquistarse bien rápido para no morir. Algunos van a estar enquistados, pero otros no van a tener tiempo suficiente para hacerlo y las poblaciones así se reducen.
Para el caso de la gallina ciega, van a estar expuestos, entonces ese volteo de horizontes expone a factores abióticos que son muy malos para las plagas y muy buenos para nosotros que nos alimentamos de estas prácticas. Esta es otra parcela. Esta parcela tiene un poco más de arcilla. Vean que los terrones son más grandes y se han partido. Se parten por el contenido de arcilla. Eso significa de que están perdiendo humedad, se secan. Y esa capa seca causa que se resguarde la humedad inferior. Ya veremos por qué. Esta es otra foto en otra parcela. Esto es un suelo francolimoso, en donde pues aquí se puede ver cómo la humedad se está perdiendo. Esto está expuesto al sol, pero lo que más seca es el aire. Esto es un secado acelerado. Así luce cuando estamos haciendo labranzas en húmedo. Claro, esto no sirve si vamos a establecer un cultivo a principios de mayo, porque díganme, en este terrón tan grande, ¿quién va a meter el chuzo para sembrar una matita de maíz ahí? O sembrar un plantín de tomate. Bueno, el terrón se va a deshacer con la lluvia o se va a terminar de secar en una sequía y estamos condenados al fracaso. Aquí hay más fotografías de estos, pues son escombros prácticamente, como batir lodo, pero también se pierden las malezas. Buena cantidad de maleza que estaba presente ahí ha sido revuelta con el lodo. Creo que este es el mismo terreno, pero es el mismo terreno de la foto anterior, pero es otro ángulo. Siempre en Zapotitán. Ahora vean cómo luce, esta es otra parcela, cómo luce un terreno cuando pasan rastra por segunda vez. Esto obviamente tuvo maíz, y ahí aparezco yo tomando fotos en la sombra. Obviamente sembraron maíz y los rastrojos quedan enterrados. Entonces aquí han pasado el tractor ya 2 veces. La técnica que ellos siguen es, cuando paran las lluvias, esperan que haya suelo seco 1 o 2 pulgadas, depende del tractor si es competente o no para labrar así. Dejan expuesto al sol los terrones y luego esperan probablemente 2-3 días, probablemente máximo 4 si es que hubiera una ligera llovizna que restituya humedad. Entonces, con esa espera, los terrones se secan, no se están alimentando de más humedad porque están, llamémosle, desconectados del suelo, no hay un contacto que les permita reabastecerse de humedad, y luego pasan al tractor, cuando ya está no totalmente seco el terrón, cuando está moderadamente seco, esperan unos 3-4 días, depende de las condiciones, y vean cómo queda. Esto ya se ve más aceptable, si bien no es óptimo, pero un cultivo ya se puede desarrollar allí. El problema es de que no se puede guardar la humedad residual, porque si bien allí ya pueden nacer las plantas, si tenemos un buen sistema de riego por goteo, con esta estructura de suelo no se crea una capa que selle los poros y que retenga la humedad, habrían pérdidas, y el agua que sube desde el subsuelo lo hace por capilaridad, como una servilleta o como una manta. Esta es una manta para limpiar lentes. Ya todos sabemos lo que es la capilaridad. Si dejamos caer un poco de agua en una mesa y tan solo una esquina de la manta queda tocando esa gota de agua, pues entonces se moja toda la mantita, absorbe. Suele pasar mucho en las pupuserías, cuando se nos cae un poquito de salsa y toca una esquina de una servilleta, pues por capilaridad sube o se desplaza el agua. Aquí pasa lo mismo en el suelo. Por capilaridad la humedad se eleva y está disponible para la raíz de la planta, pero aquí no existen esas condiciones porque las partículas están todavía muy gruesas como para hacer ese sello. Sin embargo, ya es un bonito comienzo para quien disponga y quiera cultivar enteramente con sistema de riego, probablemente por aspersión o microaspersión, ya puede hacerlo, ya se puede. Y vean, la materia orgánica no se ha enterrado totalmente, pero sí una buena parte está enterrada ya y que se va a mineralizar.
sí se va a descomponer, la materia orgánica va a liberar ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, y va a contribuir aportando carbono al suelo para que se aproveche más el fertilizante nitrogenado, porque recordemos que la relación carbono-nitrógeno del suelo es importante para el aprovechamiento del nitrógeno. El carbono de la materia orgánica no es absorbido por la raíz. El órgano de la planta que absorbe el carbono es la hoja, y lo hace en forma de gas. Pero entonces, ¿para qué sirve el carbono en el suelo? Bueno, le ayuda a los microorganismos benéficos, o incluso a los que pueden ser plaga, pues se entretienen en la materia orgánica y no van a dañar tan rápido y fácilmente el cultivo. Entonces hay una cuestión muy benéfica desde el punto de vista de la biología del suelo, y también se mejora la fertilidad, porque al haber carbono, el intercambio de iones de minerales benéficos se facilita por la presencia del carbono. Bien, esta es otra fotografía un poco más cercana, es otro ángulo del mismo terreno. Vean, aún hay algunos terrones de mediano tamaño, y algunas partes, como esta de acá, aparenta estar pulido. Ya se ve tierra seca, hay tierra húmeda y se ve un poco de tierra seca. Entonces aquí lo que tienen que hacer ellos es volver a esperar de 2 a 4 días. Por supuesto, ellos van a ver el terreno todos los días, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. No se confían, lo hacen muy bien. Hay gente muy experta en ese lugar, como en otros lugares del país también, que han aprendido por tradición. Pero ellos están muy pendientes y ya saben esperar tal vez 2-3 días. Si hubiera una región en la que hubiera más arcilla, tal vez tendrían que esperar unos 6-8 días, depende de la cantidad de arcilla que tengan. Y cuando ya esté más seco, puede meterse otra vez el tractor, porque cuando ya está más seco se puede pulverizar. Con este suelo húmedo no puede pulverizarse. Bien, esta es otra fotografía. Esto es otra foto del mismo lugar, en donde se ven los restos de cosecha y algunas malezas, y esa es una gran ganancia, cuando las malezas antiguas son arrancadas y se dejan morir de esta forma. No tenemos que usar herbicidas. Ahora vean cómo luce el proceso. ¿De qué tamaño son las partículas? Bueno, pues compárenlo con los residuos de cosecha que están acá. Las partículas son mucho más pequeñas que los residuos de cosecha. Siempre hay unos pequeños terrones, pero esto ya es muy aceptable. Así luce el terreno ya debidamente labrado. Esta es la foto sin ampliar y luego ampliando acá. Bueno, no era muy bueno el teléfono que ocupé en ese tiempo, entonces no es tan bueno. Parece la luna esto, pero está un poco borroso, perdón. Entonces, lo que han hecho aquí es de que desde el paso intermedio, que es este de acá, debieron haber esperado unos 4 días, y luego de eso vuelven a pulir el suelo, vuelven a pasar la rastra, y según como quede el suelo es probable de que esperen un día más y vuelvan a pulir. Esas son 4 pasadas de rastra, probablemente los que se hagan. Depende de si el suelo tiene o no arcilla, o si es totalmente limoso. Eso puede variar un poco. Esta es otra fotografía. Vean a la lejanía cómo se ve. Aquí apenas se ve el lindero, y vean la apariencia, pues parece ser un polvillo. El chiste es de que en esas partículas tan finas y separadas de suelo hay espacios muy pequeños de aire que son rellenados por agua. Cuando por capilaridad del agua del subsuelo, que está saturado, por cierto, está probablemente sobresaturado de humedad, puede subir por el fenómeno de capilaridad. Entonces eso es un sello, y se retiene esa humedad porque la tierra ya no se agrieta, y esa capa superior que se secó artificialmente se vuelve a hidratar por capilaridad, pero esa hidratación se mantiene por la capilaridad misma, que va reponiendo hasta cierto punto. Claro, en estadios avanzados de la temporada seca, la gente en Zapotitán aporta humedad extra,
mediante sistemas de riego por aspersión o por gravedad, etcétera. Pero ¿cuánto se ahorran si tal vez con haber guardado la humedad residual le dan al cultivo quizá el 50% del agua que necesita? Ya es un buen ahorro. Vean cómo luce acá. Estas partículas están un poco más gruesas, hay terrón que se puede agarrar con 3 dedos, pero ya está favorable. No merece la pena meter tractor aquí a labrar, porque más lo que se va a hacer polvo, se van a perder partículas importantes del suelo por el arrastre del viento, entonces ya no es prudente. Se puede dejar así. Este es un ejemplo de un tractor. Esto es en realidad en la zona de la costa. Es aquí en El Salvador. Es en la zona, si no me falla la memoria, de la zona de Usulután, me parece. Bien, este es un tractor John Deere de 150 caballos que se ocupa en una zona platanera. La zona platanera, pues algunas empresas grandes siembran su propio plátano para procesar, y debido a esas grandes extensiones ellos pueden financiar maquinaria grande. Ahora, lo interesante es, esta gente no trabaja bromeando, esta gente trabaja en serio. Y dado el caso que trabajan en serio, vean los tipos de rastra. Aquí hay dos rastras. La amarilla es una rastra mediana, la ocupan para pulir. ¿Por qué ocupan una rastra mediana para pulir? Porque son suelos muy pesados y la rastra liviana no le hace cosquillas al suelo, entonces necesitan una rastra mediana para pulir, y tienen una rastra grande. El tractor puede operar ambas a una buena velocidad, ya que tiene bastante potencia. Estos tractores modernos, lo que se hace cuando se le pone un implemento liviano como este, es un implemento intermedio, pero para ese tractor de 150 caballos esto es muy liviano. Entonces, para que no haya sobreesfuerzo por falta de carga, se pone en una velocidad rápida. Entonces el tractor va trabajando rápido, a buena velocidad, el trabajo se hace más rápido. Y existe un fenómeno cuando uno quiere pulir el suelo. Si uno quiere penetrar en el suelo, no se debe ir tan rápido. Pero si lo que uno quiere es pulir un suelo que ya está roto, el suelo ya se rompió, ya se fisuró, y solo queremos pulirlo, entonces ahí sí necesitamos velocidad, porque esto es una cuestión de física. Cuando los discos van girando rápido, entonces se van golpeando las partículas de tierra y se desarman, así se pule mejor. Entonces, si bien no sería una buena idea ponerle a este tractor una rastra 3 puntos demasiado chiquita, porque prácticamente no va haciendo nada y es un desgaste innecesario de la máquina, en este caso un buen operario puede sacarle provecho con una rastra mediana a la velocidad adecuada. Probablemente, depende de la transmisión de este tractor, pero probablemente lo haga en velocidad de transporte, tal vez en la primera velocidad de transporte, no en velocidad de trabajo, para que pueda moverse rápido, y ahí se genera un efecto bien positivo, que es revolcar bien el suelo para destrozarlo a una buena velocidad. Entonces, esta es la importancia de la labranza ordinaria, esta es la importancia de de las rastras. Los españoles le llaman grada a esto, pero de este lado del mundo le llamamos rastra. Entonces esta es la rastra agrícola, y la importancia es, pues, precisamente esta. ¿Qué planta puede verse favorecida creciendo en un terreno como este, así bien procesado, bien pulido? Pues prácticamente no se me ocurre qué planta no estaría agradecida de crecer en un lugar así. Es muy favorable. Entonces, comparando esto con un suelo mal labrado como este que está acá, desafortunadamente hay personas que por una u otra razón proceden a cultivar en terrenos mal preparados como este, y luego hay problemas de que las plantas no desarrollan bien, la germinación no es buena a consecuencia de. Y claro, es mucho peor cuando los suelos no están labrados para nada. Un ejemplo de un suelo que no está labrado para nada es este corte que está acá. Es una pequeña parcelita que estaba colindante. Pues está llena de pastos, está llena de... Aquí hay una mezcla de arroz con malezas y un montón de cosas.
Entonces esa maleza tiene una gran capacidad de reverdecer si nosotros sembramos, ponemos fertilizante, y aun cuando le pongamos un herbicida, si ponemos paraquat para quemar, estas gramíneas van a rebrotar por los rizomas, por los estolones también, que es otra estructura del sistema radicular, que del sistema radicular nacen nuevas plantas. Eso es si quemamos la parte aérea. Y si ponemos un glifosato, pues tiene poca área foliar como para ser absorbido el glifosato, y para colmo es probable que las condiciones de humedad o el estado vegetativo de la planta, que pueda estar en modo ahorrador de agua y su metabolismo no está completo. Eso en base al fotoperíodo. Las plantas no son tontas, mediante el fotoperíodo saben cómo modificar su uso de agua abriendo y cerrando los estomas según la coordinación del fotoperíodo. Es el mecanismo bulletproof, a prueba de balas, acerca de cómo hacer un uso eficiente del agua. Entonces si ponemos un glifosato probablemente no funcione bien, y para que funcione bien un glifosato tendríamos que poner una dosis algo alta y mezclado con algún acidificante, y de todas maneras no componemos el problema que este suelo está compacto y que este suelo pueda tener nemátodos vivos, porque se están alimentando de estas plantas que están vivas. Pero al hacer esto de acá, la planta muere y el nemátodo inmediatamente se da cuenta y busca enquistarse. Si tiene tiempo lo logra, si no muere. Y existen esos elementos benéficos. Entonces esta acción de labrar es fitosanitaria, es para mejorar la estructura del suelo, para mejorar la producción y capacidad de cosecha, y todo esto mediante el uso de las máquinas adecuadas para la labranza, que le llamamos labranza ordinaria porque no es a una enorme profundidad de suelo como son estas máquinas que están acá, por supuesto accionadas por un tractor.